Hola, hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal, mi nombre es Esteban y hoy vamos a estar viendo cómo invertir en acciones de mercados emergentes. Los mercados emergentes son aquellos que presentan características específicas, con un alto potencial de crecimiento y de convertirse en desarrollados. Ejemplos de países emergentes pueden ser los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y otros, tales como Arabia Saudita, México, Chile o Colombia. Muchos inversores se ven atraídos en invertir en estos países debido al potencial de valorización que presentan sus empresas. En este video vamos a estar viendo cómo invertir en países emergentes. Primero vamos a ver las características básicas de esta inversión. Luego vamos a ver el comportamiento histórico de la inversión en cuestión. Después vamos a ver una opción muy sencilla para poder comenzar a invertir en este instrumento y quédate hasta el final porque vamos a ver las ventajas y desventajas de esta inversión. La inversión en cuestión es un ETF llamado BWO del gestor Vanguard. Para quien no sepa, un ETF es la sigla de Exchange Traded Fund o Fondo de Inversión Cotizado. Básicamente, un ETF es un conjunto de activos con alguna característica en común que se empaquetan y cotizan en la bolsa. Por ejemplo, hay ETFs que poseen inmuebles, otros acciones, otros bonos y otros oro o plata. Si quieren saber más sobre los ETFs, tengo una lista de reproducción entera hablando de ellos. La encontrarán en las tarjetas. El ETF BWO invierte en acciones de empresas ubicadas en mercados emergentes de todo el mundo, como China, Brasil, Taiwán y Sudáfrica. Tiene un alto potencial de crecimiento, pero también un alto riesgo. El valor de las acciones puede subir y bajar más que el de los fondos de acciones que invierten en países desarrollados, incluido Estados Unidos. Es solo apropiado para objetivos a largo plazo. El fondo busca replicar el rendimiento de un índice de referencia que mide el rendimiento de las inversiones de acciones emitidas por empresas ubicadas en países de mercados emergentes. El fondo emplea una estrategia de administración pasiva con muestreo del índice. El fondo también invierte sustancialmente todos sus activos en las acciones incluidas en el índice. Ahora vamos a ver las características básicas del ETF. Bien, acá estamos en la página oficial de Vanguard del ETF. Yo siempre recomiendo ver la información de los ETFs en las páginas oficiales y no en otras páginas. Sé que hay algún otro tipo de páginas también interesantes para ver las características, pero me he estado dando cuenta en este último tiempo que muchas veces están desactualizadas o tienen información imprecisa. Entonces lo mejor siempre es ir a las fuentes, ir a la página oficial del gestor para que no haya diferencias entre lo que estamos viendo y la realidad. Los gestores siempre tienen prácticamente la obligación de tener toda su información actualizada y correcta. Bien, lo primero que vamos a ver es siempre un resumen del producto, que esto es lo que estuvimos hablando, a qué está orientado este ETF. Y bueno, es muy importante que este resumen del producto se adecue a las necesidades de los inversores. Y luego lo que tenemos son los datos del ETF, digamos la clase de activos, stock, o sea acciones internacionales o globales. La categoría es mercados emergentes diversificados. El símbolo de la cotización es BWO. Los gastos ascienden a un 0.10% anual. Y bueno, el asesor es el grupo Vanguard, como bien lo mencionamos. Y después tenemos algo muy interesante también que nos plantea Vanguard, que es el potencial de riesgo. Vanguard arma un ranking del 1, que es menos riesgoso pero también con menos recompensa, y el 5, que es más riesgoso y con más recompensa. Vemos que este fondo está ubicado en el 5, o sea, sería dentro del grupo de los más riesgosos, pero también con más recompensa potencial. Luego podemos ver lo que es el precio y el rendimiento que estuvo teniendo este fondo. Vemos que el último precio ronda entre los 44 y los 46 dólares. Y lo que es el rendimiento, vemos que a 10 años es un rendimiento positivo, está más o menos un 25% arriba desde 10 años para acá. A 5 años también es un rendimiento positivo. En este caso, bueno, es un poco más, es entre un 48% más o menos.
A 3 años también el fondo está positivo. Si hubiéramos invertido $10.000 hace 3 años, hoy en día estaríamos más o menos un 7%, casi 8% arriba. Y a 1 año también está positivo. Si hubiéramos invertido $10.000 en este fondo hace 1 año, hoy en día tendríamos casi $11.000, o sea, casi un 10% de rentabilidad. Y después tenemos lo que es la rentabilidad anual media, que vemos que a 1 año es de un 10%, como lo estábamos viendo, a 3 años es de un 2.48% anualizado, a 5 años un 8% anualizado y a 10 años un 2% anualizado. Y desde su creación, que fue en 2005, un 6.14% de rendimiento anualizado tuvo este ETF. Muy en línea con lo que es su índice de referencia, que es de un 6.22%. De más está aclarar que son todos rendimientos brutos. Bueno, ahora vamos a ver lo que es la gestión del portafolio, cómo está asignado este portafolio. Vemos que el 97, casi 98% está en mercados emergentes, un 0.3% está en Europa y un 2% en otras regiones. Vemos acá las características principales de la cartera. Vemos que el número de acciones son 5.200 acciones, o sea, es un portafolio altamente diversificado. La capitalización de mercado mediana es de 25.2 mil millones de dólares, o sea, no es una capitalización de mercado tan grande, sino que tiende a una capitalización media dentro de lo que son las mid caps, o sea, empresas de mediana capitalización. La tasa de ganancia sobre precio, o sea, el PER es de un 16.3, o sea, es un PER más bien bajo dentro de lo que son los ETFs, de medio tirando abajo. Igual que la relación precio sobre valor libre, que es de 1.9, estaría dentro de lo que es medio también tirando abajo. O sea que serían empresas más bien subvaloradas que sobrevaloradas. La rentabilidad sobre recursos es de un 16.8 y la tasa de crecimiento de las ganancias es de un 14.2%. Es una tasa de crecimiento bastante grande. Y vemos que los fondos totales son de 87, casi 88 mil millones de dólares. Bueno, acá podemos ver las 10 principales posiciones que tiene este ETF y vemos que la mayoría son de China o de Asia. Vemos que la principal es Alibaba, la segunda Tencent, después tenemos Taiwan Semiconductor, Meituan, Reliance Industries, Naspers, JD.com y demás posiciones que, como vemos, la mayoría son de China. Esto ya lo vamos a ver más en detalle. Y también muy importante, las 10 tenencias más grandes concentran un 27.6% de los activos netos totales, o sea, no es tanta la concentración dentro de las 10 principales posiciones. Bueno, acá vamos a ver la asignación de mercado por lo que es país. Como vimos anteriormente, China se lleva el primer puesto con un 45%. El 45% de este fondo está en China. Después tenemos a Taiwán también con una porción muy importante, un 15%. Después India también muy importante. Brasil, Sudáfrica y Rusia. Esas son las principales posiciones. Y bueno, Arabia Saudita, después tenemos Tailandia, Malasia, encontramos a México acá, un país latinoamericano. Después tenemos Indonesia, Filipinas, Qatar, Chile, otro país latinoamericano. Kuwait, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, otros. Colombia también está incluido, Grecia, Hungría, República Checa, Egipto y Pakistán. Esos son todos los países representados, o los países principalmente representados por este índice, porque acá también tenemos otros que no figuran acá en este listado. Y otra cosa muy importante que también mencioné en el video pasado es este aviso de Vanguard que nos muestra todos los riesgos que conlleva tener este ETF en nuestra cartera. Y Vanguard lo deja bien transparente, nos dice cuál es el riesgo del mercado de valores en general, el riesgo del país o de la región en la que estemos invirtiendo. En este caso nos dice que es especialmente alto en los mercados emergentes, el riesgo de los mercados emergentes específico, el riesgo cambiario al estar invirtiendo en empresas de mercados emergentes. Esas empresas cotizan en otras divisas diferentes al dólar estadounidense. Si esas divisas se devalúan,
podría verse afectado nuestro rendimiento. El riesgo de muestreo del índice también es muy importante. Y el riesgo particular de las acciones A de China, que bueno, esto por ahí es un poco más específico, tiene que ver con una regulación de China que es para acceder a este mercado se tiene que acceder a través de las acciones A si es que somos extranjeros y eso necesita una licencia especial y bueno, también existe el riesgo de que no se pueda acceder a la cantidad suficiente de este tipo de acciones. Y por último tenemos el riesgo asociado con los fondos de perfil agresivo, que también esto está muy bueno. Si ustedes tienen tiempo y si están interesados en invertir en este ETF, sería clave que lean todos estos riesgos asociados. Después tenemos la tarifa, los gastos también. Otra cosa muy buena, muy acertada de Vanguard es mostrarnos los gastos que tiene este índice de una manera transparente, 0.10% anual, y también nos muestra comparado con el promedio de los fondos similares. Vemos que el promedio está en 1.32%, o sea que si nosotros hubiéramos invertido $10.000 hace 10 años, este ETF solo nos hubiera cobrado $236, a diferencia de los fondos similares que nos hubieran cobrado $2.946 durante los últimos 10 años, o sea, hubiéramos ahorrado $2.710. Realmente esto se ve gráficamente lo que son las comisiones y por qué siempre hay que buscar la menor cantidad de comisiones posibles. Obviamente esto es un ejemplo de una inversión hipotética, no es que sea así en el 100% de los casos, pero bueno, está mostrando la diferencia de lo que son fondos con comisiones bajas y fondos con comisiones mucho más altas. Y después tenemos lo que son las distribuciones o los dividendos que dio este ETF. Vemos que dio en las últimas veces, dio 40 centavos, después 17 centavos, 0.05 centavos, después 55 centavos, 51 y 0.27. Esos son los últimos 6 dividendos que dio. Bueno, después acá podemos ver un gráfico que también está muy interesante que nos muestra las empresas por capitalización de mercado. Las empresas grandes se llevan el 63, casi 64% del portafolio y el resto está en acciones de mediana grande para abajo. Acciones medianas grandes tienen un 4.6%, acciones medianas tienen un 14.5%, acciones medianas tirando a pequeñas un 7% y acciones pequeñas un 9.6%. Esto es muy importante de ver porque nos muestra que no son todas acciones grandes, también tenemos una buena cantidad en pequeñas acciones. Como vemos tenemos un 40% casi en lo que son acciones de mediana grande para abajo. Y acá también tenemos algo muy interesante que es la exposición por sectores. Vemos que el principal sector es el sector financiero con un 22%, después tenemos el sector de tecnología también con un 22%, muy parecido, un 21%, perdón, casi 22%. Después tenemos el de servicios de consumo con un 17%. Después tenemos el de bienes de consumo con un 8.6%, el de industriales, el de materiales básicos, el de petróleo y gas, el de cuidado de la salud, telecomunicaciones, lo que son servicios y después tenemos nada de otros. Es muy importante esto también para ver en empresas de qué rubro estamos invirtiendo. Como vemos, la mayoría se va en financieras, tecnología y servicios de consumo. Y bueno, acá en el historial de distribución también tenemos un historial un poco más amplio y podemos ver que el rendimiento de dividendos es de un 2.47%, o sea, un dividendo más que respetable. Recordá que si te está gustando el video, podés darle like, suscribirte y darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando subo nuevos videos. También si tenés alguna consulta, no dudes en dejarla en los comentarios. Bien, ahora vamos a ver cómo hacer para invertir en este ETF. Bien, para invertir estamos en mi broker internacional. Yo particularmente, como siempre les digo, uso este que es eToro. A mí me funciona bárbaro. Realmente si quieren usarlo, perfecto. Si no quieren usarlo, no hay ningún problema. Pueden usar el que ustedes quieran. Pero si están interesados en usarlo, les pido que usen el link que les dejo abajo en la descripción, que es un link de referido para este broker, en el que ustedes van a estar siendo referidos míos y bueno, también con eso van a poder apoyar a lo que es el canal.
También les pido que si les interesa esta información que les estoy brindando, me sigan en mi perfil de eToro y si quieren, si están interesados, copien lo que es mi actividad de inversión. Yo tengo un portafolio diversificado, como pueden ver acá, de lo que son todos ETFs, que son ETFs de acciones y de bonos. Es un portafolio bien diversificado a largo plazo y bueno, si están interesados pueden buscarme en mi perfil. También les voy a dejar un link en la descripción con mi perfil de eToro, así pueden seguirme y copiarme si es que están interesados. Bien, sin más rodeos, vamos a el portafolio virtual. Entonces, simplemente para invertir lo que tenemos que hacer es ir acá arriba a lo que es la parte de búsqueda, cliqueamos y escribimos el nombre del ETF, en este caso es BWO. Cliqueamos en el ETF y vemos que acá nos va a decir cierta información, las noticias del ETF, las estadísticas. Bueno, esto si quieren pueden verlo en otro momento. Y le damos a invertir. Yo acá voy a invertir el monto de $50, que es el mínimo. También lo que no les dije que es muy bueno este broker es que les deja invertir desde $50 en acciones reales y sin comisiones. Y muy importante, para ver que están invirtiendo efectivamente en acciones reales, es que diga está comprando el activo subyacente sin comisiones. Si dice esto es que están comprando el ETF y no están comprando un derivado. Entonces si dice esto le damos a establecer orden. Acá nos va a aparecer orden colocada en market y vamos a lo que es mi portafolio. Como ya les dije, este es mi portafolio virtual, no es mi portafolio real. Y acá en órdenes pendientes nos va a aparecer la orden que, bueno, como ahora estamos fuera de horario de mercado no va a aparecer, pero en cuanto abre el mercado esta orden se va a ejecutar al precio en el que esté el ETF. Ventajas y desventajas de invertir en este ETF. Como principales desventajas podemos incluir: es bastante riesgoso dentro de las acciones. Las acciones de mercados emergentes son más riesgosas que las de mercados desarrollados. No tiene flexibilidad, estaremos atados a las reglas rígidas de gestión. No tiene tanta diversificación geográfica, casi la mitad de las empresas son chinas. Invierte mayormente en grandes empresas y tiene pocas small caps. Tiene mucha exposición a empresas financieras, arriba del 20%. Como ventajas podemos encontrar muy bajos costos de adquisición, bajos gastos fijos 0.10% anual, diversificación parcial, tendremos diversificación dentro de las empresas de países emergentes, puede ser un buen vehículo para diversificar una cartera. Simplicidad, compramos un ETF y accedemos a más de 5.000 empresas distintas. Esto sería casi imposible de acceder y gestionar como inversores individuales. Baja inversión mínima desde $50. Ratios fundamentales atractivos, como lo vimos con el PER o el precio sobre valor libro o el crecimiento de las ganancias. Y tiene una porción considerable de small caps y mid caps. Ahora me gustaría saber tu opinión acerca de este tema. ¿Qué opinas acerca de esta inversión? ¿Te parece una buena opción? ¿Te parecen muy riesgosas las acciones de países emergentes? Déjame tus impresiones en los comentarios. Bueno, muchas gracias por ver el video. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal que voy a estar subiendo contenido similar. Un saludo muy grande a todos.